Todas las personas, todos los colaboradores y colaboradoras, incluyendo las familias, han estado en las sesiones online y presenciales en la Nuevo León. Entonces pudimos armar un equipo de trabajo de colaboradores muy, muy bueno que dentro del mismo equipo pues se sumaba obviamente a las personas que requerían de una prótesis o de un producto de apoyo. Y yo añadiría que contamos ya con una comunidad muy fuerte, con un compromiso muy alto, y no dudo en que ya tenemos una agenda para septiembre. Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Estás escuchando el Protopodcast, el videopodcast de Lab Nuevo León, donde hablamos sobre cultura abierta, innovación ciudadana y comunidades de práctica con las voces de sus protagonistas. Bueno, pues como siempre es momento de compartir, es momento de Protopodcast. Hoy vamos a hablar sobre innovación y discapacidad y para ello tenemos aquí a Fran Díaz del proyecto Autofabricantes y a Virginia Pérez del proyecto Gecolab. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien hallados. Bien hallados os encontréis. Y nada, pues vamos a hablar justamente sobre un proyecto que está sucediendo en Lab Nuevo León estos días, que es el proyecto Más que Manos, que ha sido un proyecto en el que estamos trabajando sobre todo prótesis y ayudas técnicas como las que tenemos aquí en la mesa con impresión 3D, y para eso pues estamos trabajando junto con los compañeros que han venido a visitarnos, que van a estar que están siendo mentores de estas sesiones de prototipado, pero también con familias afectadas por esta problemática que se están incluyendo en los talleres. Entonces, bueno, yo me callo y más bien me gustaría que nos contarais un poco cuál ha sido el proyecto que os ha traído hasta aquí, en tu caso, Fran, Autofabricantes. Cuéntanos un poco qué es Autofabricantes y qué motivó a que naciera este proyecto. Pues Autofabricantes nació en Madrid en 2015, en Medialas Prado, en un centro cultural, igual que Nuevo León, que es la Nuevo León, en la ciudad de Madrid, del ayuntamiento. Y la idea fue que yo ya venía trabajando con un colectivo en Sevilla, con una familia afectada, creando o pensando cómo podría ser una prótesis impresa en 3D, con lo que ya sabíamos en aquel momento, porque era un colectivo donde había diseñadores, diseñadoras, ingenieras de todo tipo, y pensando cómo puede ser una alternativa accesible, moldeable y libre para una persona que le falta un brazo o una mano. Y trabajando con esa familia vimos que un ecosistema como el de Media Lab, como el del Lab Nuevo León, era muy propicio para que surgiera una comunidad pensando, creando este tipo de prótesis en código abierto y donde todo el mundo pudiese aportar a un mismo nivel de experiencia y de conocimiento. ¿Hace más o menos cuántos años de eso, Fran? 2015, pues 9 años vamos a cumplir. 9 años ya, muy bien. Muy bien. Y en el caso de Media Lab, por ejemplo, ¿qué personas fueron las que se sumaron al proyecto? ¿Cuántas personas se sumaron y qué perfiles tenían las personas que se sumaron? Pues el proyecto está enmarcado dentro de, igual que los hay en el Lab Nuevo León, de un proyecto de mediación e investigación. Y yo en una primera idea, pues lo que hice fue una convocatoria abierta de colaboración para crear este tipo de prótesis. Y en un primer día, me acuerdo un 29 de octubre de 2015, aparecieron en la sala, en el taller, 29 personas de todos los tipos. Había ingenieros, ingenieras de impresión 3D, diseño 3D, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y además 5 familias con niños y niñas que ya habían usado una prótesis de mercado pero que no la usaban porque no les servía. Y venían pensando en que necesitaban una alternativa, algo para su día a día. Y ahí arrancó el proyecto. Fue una maravilla como de la nada surgió un equipo muy, muy multidisciplinar. Justamente quería preguntarte, ¿cuáles son las causas que habéis identificado por lo general por las que una familia que se ve en esa situación se suma a un proyecto como Autofabricantes? Pues hay muchos motivos y depende de cada territorio, los motivos cambian. Pero por lo general
pueden ser dificultad de acceso porque es muy cara. Si el Estado te la da, te la facilita, ya no es una cuestión de costes, sino es una cuestión de usabilidad. Quiere decir que la prótesis que el mercado te provee, la pagues o no, no tiene demasiada utilidad, porque por lo general son prótesis que solo tienen un tipo de movimiento, son muy invasivas con tu cuerpo, que incluso te pueden hacer daño en el muñón, son muy pesadas, además de caras, y eso imaginemos que para un niño o una niña que necesitan movimientos rápidos, que necesitan que sea ligera porque necesitan seguir además creciendo y que además hay que renovar cada 2 años, pues hace que no sirvan. ¿Por qué? Pues porque no están pensadas desde la necesidad de un niño o una niña, están pensadas desde un laboratorio de ingeniería. Y eso no está respondiendo a nadie. Yo sé porque quitémonos caretas aquí ante la gente, yo conozco el proyecto de Autofabricantes desde aquel 29 de octubre de 2015. He seguido todo el trabajo que habéis hecho durante todos estos años, ha sido, y siempre lo decimos, una inspiración para el Lab Nuevo León. Y justamente sé que habéis hecho muchas prótesis distintas, ¿no? Habéis pasado por muchos proyectos dentro del propio proyecto de Autofabricantes. Me gustaría un poco que nos cuentes justamente, has retratado, digamos, un poco cómo son las prótesis de las que provee la industria protésica tradicional, digamos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras qué es lo que propone entonces una prótesis de las que se hacen en Autofabricantes. Pues nosotros empezábamos haciendo una prótesis mioeléctrica en código abierto, es decir, hacer algo igual que se hace en la industria, pero con impresión 3D, electrónica y software en código abierto. Esa fue la primera idea y en eso nos pusimos a trabajar y era algo que se parecía a una mano y con impresión 3D, es decir, podíamos meterle todos los colores, todos los cambios que necesitábamos, pero no replanteábamos nada más. Esa era un proceso de investigación, pero después hubo otro del cual nos sumamos, que es un proyecto que se llama Enabling the Future, donde una prótesis te la puedes descargar de internet, la adaptas y sin nada de electrónica, solamente con unos tornillos y unos tensores, armas una prótesis impresa en 3D que se activa con el giro del codo o de la muñeca, según cada caso. Esas son muy guays, a los niños les encantan porque además las pueden personalizar, pero tienen un uso muy limitado. Solamente pueden, digamos, como agarrar algo fuerte, pero no pueden no se puede hacer el uso individual de cada uno de los dedos, por ejemplo. Pero seguíamos en el mismo paradigma pensando con tal cual una mano, sustituir una mano por otra de plástico. Después en todo este trayecto hemos hecho prótesis de piernas, hemos hecho instrumentos musicales adaptados, bipedestadores, muchas otras cosas que nos han ido pidiendo las familias y teníamos la suerte de tener un equipo muy grande que podía responder y con un voluntariado fabuloso y muy comprometido responder a estas necesidades. Y en el caso de las prótesis, pues surgió en un momento dado, 2017 o así, imaginemos, en un taller donde están las impresoras, niños, niñas, etcétera, surgió esa pregunta de cómo podemos hacer la prótesis, en la que estábamos enfrascados pensando, y los niños nos dijeron, uno de los niños nos dijo, ¿por qué tiene que ser una mano? Porque yo en realidad lo que quiero es jugar al baloncesto o jugar al tenis. Y si lo piensas desde esa usabilidad, porque el niño no necesita nada más durante el resto del día, ya no piensas en una mano, piensas en justo solucionar algo para jugar al tenis. Y ahí surgió el proyecto SuperGuide, que es uno de los que más ha funcionado, el que mejor impacto y mayor impacto tiene, que básicamente, para que lo imaginemos, es una especie de guante que va al muñón de la persona, adaptado obviamente, impreso en 3D, y tiene una serie de enganches donde se conecta un gadget específico para una actividad específica, que ahí es donde aparece lo del tenis o la actividad que sea. Y en estos talleres son los niños y las niñas los que diseñan esos gadgets específicos para la actividad que ellos quieren. Y no es más que eso. Son además muy coloridos, son muy raros, con formas muy extrañas porque, claro, no es lo mismo agarrar una pelota para jugar al tenis que una cosa para jugar a la Play. Claro. Además siempre desde el juego. Uh-huh. Y entonces pues es una serie de
gadgets o cosas raras conectadas a esa prótesis que además se quitan y se ponen y no pesan nada. Súper bien. Y cuéntanos un poco, y aquí ahora entiendo que viene también el momento en el que se conecta con Virginia, con el proyecto Gecolab. ¿Cuál fue ese paso, o mejor dicho, de qué forma Autofabricantes empieza a trascender las fronteras de España en este caso y empieza a anidarse en otros países con otros proyectos distintos? Cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, ha habido varias etapas hasta llegar a México y ya teníamos como un proceso de trabajo muy elaborado, muy pensado con el tema de todos los tipos de prótesis, pero sobre todo con SuperGuide, con talleres que sabíamos muy bien los métodos, los pasos. Y en un primer momento, gracias a la Secretaría General Iberoamericana, fuimos a Colombia, a Pasto, en uno de los procesos del posconflicto armado que hubo, y ahí una comunidad que ya quería diseñar prótesis para las personas afectadas por este motivo, pues fuimos allá a hacer una transferencia de conocimiento, a acompañar con herramientas y métodos que se podía hacer. Y fueron 15 días muy intensos y allí aprendimos un poco cómo aterrizar el proyecto en otro contexto. Y además nos llevamos muchísimos aprendizajes a Madrid. Ese nodo continuó y después, pandemia mediante, en 2021, también gracias a la Secretaría General, a una llamada que hicieron sobre el Laboratorio Ciudadano en Guanajuato, en México, específicamente sobre discapacidad. Ahí nos postulamos nosotros porque ya veíamos que teníamos como la capacidad de transferir conocimiento y de adaptar conocimiento a las necesidades de los territorios. Y obviamente pues salió un equipo que quería también formar parte de este proceso y nació Gecolab México y ahí conocimos a Vic y a todo el equipo. Sí, justamente, y eso ocurrió en el 2021 con esta oportunidad de replicabilidad y de escalabilidad que ya había encontrado Autofabricantes y con toda la experiencia que habían adquirido durante estos años. Llega precisamente a Guanajuato y a través de una convocatoria también en el estado que implementa en alianza con la CEGIP, como lo mencionaba Fran, una instancia justamente del gobierno de Guanajuato, y se abre una convocatoria en la cual distintas personas con perfiles diferentes aplicamos para poder sumar a estas iniciativas, que ya no era empezar desde cero, sino más bien aportar para que esta iniciativa y toda la experiencia que ya había ocurrido en otras partes pudiera suceder en México, específicamente en Guanajuato. Y se creó un equipo particularmente para Gecolab, de 7 personas con distintos perfiles, entre ellos obviamente Fran y otra compañera también de Autofabricantes que es Adriana Ávila, y con compañeras y compañeros del estado de Guanajuato con perfiles de ingeniería, de diseño, de Argentina, biomédica, que teníamos a Mati. Y Mati de Argentina, exactamente, que nos ha apoyado muchísimo en toda la comunicación y visibilidad de Gecolab México. Y en mi caso con un perfil más encaminado a lo social desde la psicología y desde el emprendimiento. Entonces pudimos armar un equipo de trabajo de colaboradores muy bueno que dentro del mismo equipo pues se sumaba obviamente a las personas que requerían de una prótesis o de un producto de apoyo. Esa persona afectada se coloca en el centro del proceso de todo el trabajo colaborativo. Súper bien. Y cuéntanos un poco, Vic, cómo ha sido, digamos, adaptar el modelo que traía Autofabricantes desde España a un contexto como el mexicano y más concretamente en Guanajuato, que muy probablemente sea distinto al madrileño, ¿no? O cualquier lugar de España. ¿Cómo ha sido esa adaptación? ¿Qué cosas, digamos, agarraron directamente de la propuesta de Autofabricantes y cuáles tuvieron que adaptar al contexto? Sí, bueno, afortunadamente con toda esa experiencia de años que ya tenía Autofabricantes, tenían un proceso muy claro de cómo hacerlo posible. En una primera fase
nos pusimos a conocer cada detalle de Autofabricante, las experiencias que ya habían tenido en esos años, el caso también que aplicaron en Colombia, y a través de todo ese proceso de conocimiento y de síntesis para nosotras mismas como equipo, conocer toda la experiencia y entonces poder justamente a partir de ello aterrizar en el contexto que es, pues tenemos similitudes, pero también tenemos cosas que ocurren solo en México o que son de mucha especificidad. Entonces, precisamente una de los factores que identificamos que era importante incorporar en el modelo de atención que ya se había desarrollado en España era un aspecto muy importante que tiene que ver con lo psicosocial. Es decir, toda la parte del contexto familiar que es muy importante para que facilite o probabilice que la persona que requiere de una prótesis o de un producto de apoyo en su contexto cotidiano lo use. Porque también una de las causas que conocimos justamente en esta fase de conocer, de investigar y de llevar la información que pudimos recabar a este complemento en el modelo de atención, es que una de las causas por las que se abandona una prótesis es, además de que no es funcional, como lo mencionaba Fran, que es más bien desde lo estético se busca justamente suplir a ese miembro, pero desde la funcionalidad es donde se bloquea el uso porque no se pueden hacer realmente cosas con ello. Entonces, eso es una razón. Pero la otra también tiene que ver con la motivación, con ese entusiasmo, ¿no? de hacerlo en el contexto real, partiendo del rompimiento de ese paradigma de que solo cubra lo estético, ¿no? Entonces, es muy importante también involucrar a la familia, sobre todo cuando hablamos de niñas y niños que están en un proceso de aprendizaje y de incorporación a otros contextos sociales, que la familia se involucre en ese proceso de una manera activa también y que sea un ente de transmisión de entusiasmo, de motivación y de confianza para las niñas y niños que lo requieren. Mira, me lo has dejado súper bien para justamente incluir ahora una de las preguntas que tenía más ganas de preguntaros, que es justamente eso: ¿qué papel tienen las personas afectadas, las familias, quienes pues están con el padecimiento, para que se sumen al proyecto? O sea, ¿qué papel tienen? ¿Por qué diríais que es importante incluirlas en todo el proceso de desarrollo de las prótesis? Bueno, ¿le quieres dar tú? Dale. Nada, lo que nosotros siempre hemos dicho y es aprendizaje de toda la gente con la que nos hemos rodeado y aprendido en Media Lab, son lo que llamamos expertos en experiencia, es validar el conocimiento físico empírico de una persona afectada por X motivo, en este caso la falta de un brazo o una mano, porque ellos saben muy bien cuál es su límite de movimiento, sus deseos, sus necesidades, sus rutinas, y esos son los límites que se negocian en un equipo de trabajo donde ellos son una parte más. No son una parte final ni inicial, son todas las partes. Y deben estar involucrados en esos procesos de negociación donde un material puede o no responder, donde un diseño puede o no responder. Y ahí entran conversaciones muy bonitas donde se aprende mucho, donde las terapeutas nos dicen: hey, esto está muy bien, pero este giro te va después a dar una contractura, o el ingeniero o la ingeniera te dice: hey, no, esto no se puede hacer porque va a romper acá. El de impresión 3D te dice: eso no lo voy a poder imprimir, o sí. Y entonces ahí es donde se aprende entre todo el mundo, todos son expertos, cada uno en su área. Y creo que esa es la parte más importante. En el caso, cuando hablamos de niños y niñas, están los niños y las niñas y las familias, que la familia es extendida. En la mayoría de los casos, igual que está pasando aquí en Lab Nuevo León, incluye a las hermanas, a los hermanos, padres, madres, a veces hemos tenido también abuelos. Abuelos. Porque ese contexto, involucrarlo dentro del proceso de creación es básico, porque después en casa habrá una validación, habrá un apoyo, habrá una extensión de la confianza que se ha generado ahí en todo el proceso que tiene que estar desde el inicio. A veces aportan, a veces no, a veces solamente pues están, y creemos que todos esos factores son básicos, porque al final, si queremos si el objetivo es la mejora de la calidad de vida, que pueda pasar
en algunos momentos del día por usar una prótesis, la prótesis tiene que ser de esa persona, y ser de esa persona quiere decir que la ha creado en parte ella. Creo que el valor agregado que tiene justamente el modelo de atención tanto de autofabricantes como de Gecolab en México es justamente que está centrado en la persona y rompiendo justamente ese paradigma en el que la persona que requiere, en este caso de una prótesis o de un producto de apoyo, en lugar de transmitir lo que necesita o que del otro lado se levanten requerimientos para después irse a diseñarlo y traer un producto final y la persona es el usuario final, tal como decía Fran, no, la persona está en el centro desde el primer momento. Es parte del equipo de colaboradores, es parte activa de todo el proceso de diseño y de estas primeras pruebas, ¿no? De toda la fase de trabajo en el que se van probando los primeros prototipos y es parte de todo ese proceso. Por lo tanto, partimos de esta idea de que es la experta en experiencia, entonces creo que es un valor muy importante. Sí, y hay una parte un detalle que es no se le pregunta al inicio y al final. O sea, hacer transparente un proceso es clave y eso implica también que la persona conozca los límites, conozca las herramientas con las que trabajamos y porque desde ese conocimiento puede entenderlo y debatirlo. No es yo pido y un ingeniero o ingeniera me responde y me lo da. Y entonces, pues en eso que es tan interesante, ¿cómo se hace? Pues a veces aprenden a imprimir en 3D, aprenden cómo funcionan nuestros programas, ven cosas rotas, cómo se rompe algo o cómo se puede usar. Nuestras terapeutas nos explican una y mil veces, mira este movimiento. O sea, como hay una pedagogía en cada una de las cosas que hacemos en pro de desplegar las herramientas que lo hacen posible, que es básico, para que no haya una caja negra en ninguna parte, no haya ningún punto ciego. Justamente os iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo se materializa esa participación por parte de los afectados, ¿no? O sea, ¿de qué forma lo hacen? Vamos a tratar un poco de llevárnoslo al caso de Más que Manos, ¿no? Del proyecto que está sucediendo esta semana aquí en Lab Nuevo León, en el que hay 3 personas afectadas participando en el proyecto. En este caso son una chica de 16 años, que es Fernanda. Luego tenemos también a Ricardo, que es más adulto y que él no es tanto una prótesis lo que necesita, sino una ayuda técnica. Igual un poco que Rodrigo, ¿no? Rodrigo está en la misma situación, él es músico y quiere una ayuda técnica que le permita tocar el xilófono, ¿no? con las baquetas. Entonces, contarnos un poco cómo ha sido el proceso aquí en Lab Nuevo León de inclusión, justamente de estos casos, cómo han participado a lo largo de todo el proceso. Obviamente, si queréis aderezarlo con experiencias de Gecko o de autofabricantes, sin ningún problema, pero contarnos cómo alguien que requiere de una ayuda técnica o de una prótesis llega a Más que Manos o a autofabricantes o a Gecko y participa hasta que recibe esta prótesis. Sí, pues una forma muy importante es que cuando se convoca a personas de distintos perfiles, que justamente ocurre en Más que Manos. Se convoca a las personas para que participen si están interesadas en participar en un proceso colectivo para llegar a una solución colectiva. Y dentro de esa misma convocatoria se incluye a personas que quizás requieran de una prótesis o de un apoyo técnico. Entonces se parte justamente de esta línea horizontal en la que no se diferencia entre un perfil y otro, sino que todas las personas podemos ser colaboradoras dentro del proyecto, cumpliendo quizá distintas funciones o aportando de distintas maneras, y la misma persona que requiere de la prótesis o de un apoyo técnico se suma a ese equipo como parte de esa misma convocatoria en la cual identifica ese interés, identifica esa necesidad y suma además tanto a su solución como a la de otras personas. Creo que es una parte muy, muy importante que en Más que Manos se ha dado de esa manera, y tenemos justamente por esa forma de convocar una participación muy activa de todas las personas que están hoy involucradas y de una manera muy horizontal en la que se reconocen todos los saberes, la experiencia y todos los perfiles que hoy están involucrados en Más que Manos. Y por ir un poco a
En lo concreto, durante este último mes, pues todas las personas, todos los colaboradores y colaboradoras, incluyendo las familias, han estado en las sesiones online y presenciales en la Nuevo León. Y esta semana, cuando ya nos hemos puesto pues con más intensidad, creo que empezamos el sábado pasado, Así es. aunque yo estaba todavía online, Así es. pues ahí ya empezaron directamente a hacerla como... Hay una parte como más concreta de levantar esas necesidades, dibujar, como concretar más las ideas, que fue el sábado pasado. Y durante esta semana pues están viniendo casi todos los días a seguir reevaluando los prototipos, viendo las impresoras, como toda una sesión de trabajo y prototipado. Eso es lo que estamos haciendo durante todos estos días. Muy bien. Y contarnos un poco, porque a quien esté escuchándonos le puede parecer quizás un poco extraño que un proyecto como este, que tiene que ver con hacer prótesis, se esté haciendo en un laboratorio ciudadano, se esté haciendo en un centro cultural, digamos, ¿no? En vez de estarse haciendo en un hospital o en, yo qué sé, en un espacio, en un instituto tecnológico o algo así. Contarnos un poco, vamos a hablar un poco sobre por qué un espacio cultural como Lab Nuevo León, que es un laboratorio cultural ciudadano, es un espacio idóneo para que se den este tipo de proyectos. Claro, podría hacerse en un hospital o en un centro de innovación o de tecnológico. Y a veces nosotros en Autofabricantes y en Gecko hemos colaborado con hospitales y en centros tecnológicos, pero estamos hablando de crear en colectivo, de métodos de creación donde lo que ya hemos ido contando, y eso de manera tan horizontal, de manera tan clara, en pocos lugares en el mundo se da. Y de hecho este laboratorio, Lab Nuevo León, es muy peculiar y hay poquitos en todo el mundo. Un ecosistema que acompaña esas maneras de hacer es proclive para que surjan este tipo de ideas y para lo que es esa pregunta que nos respondió este niño y que después salió Supergeek y todo lo que hemos hablado, nunca hubiese salido en un lugar en el que no se trabaja desde la confianza, desde un espacio no medicalizado, desde exponer cuáles son las herramientas y las posibilidades, desde hablar desde lo más horizontal. Es decir, es un lugar proclive para repensar las cosas. Y en un centro médico o en un centro tecnológico se piensa desde soluciones más globales, desde la tecnología, también desde la privatización del conocimiento, desde los análisis clínicos que mandan las maneras de hacer médicas y tecnológicas. Y ahí salen ideas, pero salen desde otras maneras de pensar el mundo que ya conocemos. Es muy difícil innovar cuando no abres los diálogos y las maneras de hacer. Qué bueno que lo digáis, porque sí es cierto que es un trabajo el que se hace aquí en Lab Nuevo León enorme por justamente generar esas condiciones de cuidado, ¿no? Para que puedan florecer este tipo de proyectos. Vamos a ir terminando. Me gustaría lanzaros una última pregunta, una última cuestión que tiene que ver con qué viene ahora para Más que Manos, para el proyecto que se está desarrollando aquí en Lab Nuevo León, que hemos tenido una semana de prototipado. Vamos a estar este sábado realizando la presentación de estos prototipos por parte de las personas que han estado participando. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo el proyecto va a mantenerse o va a terminar ahora? Contarnos un poco. Bueno, en principio justamente ya que el sábado se dé la presentación de estos primeros prototipos, seguramente vendrán otras sesiones de las cuales incluso ya hemos platicado, que es importante seguir mejorando esos prototipos. Eso como una primera parte muy importante e inmediata, ¿no? El seguimiento a este trabajo que ya se dio. Pero por otro lado también continuar con la colaboración tanto de Autofabricantes como con Gecko Lab, con el Lab Nuevo León, para poder continuar en el tiempo abriendo más espacios de colaboración como esta, haciendo uso de toda esta infraestructura que ya existe y que está abierta, que está viva y que la ciudadanía puede venir y participar. Y de esa manera seguir sumando personas que están interesadas en crear colectivamente. Entonces, creo que este es un punto importante de inicio para continuar en el tiempo y encantado siempre de participar y de estar con ustedes. Y yo añadiría que contamos ya con una comunidad que la veo
lo que veo cada una de las tardes que estamos aquí, muy fuerte, con un compromiso muy alto, y no dudo en que ya tenemos una agenda para septiembre, que vendrán. Seguiremos el contacto y el seguimiento con las familias y eso hará que el proyecto vaya poco a poco manteniéndose, cuidando a lo que ya está, pero también con posibilidades de acoger a otras personas. Pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, por toda esta semana que nos habéis regalado y que ha sido increíble en términos de aprendizajes, tanto por nuestro lado, desde luego. Espero que también os llevéis aprendizajes de aquí, del Lab Nuevo León. Y pues nada más, vamos a ir cerrando entonces por hoy. Solamente queda recordar que quien quiera participar del proyecto Más que Manos, si hay alguien que tiene una afectación de este tipo, que necesita una prótesis o una ayuda técnica, puede acercarse al Lab Nuevo León y aquí sumarse a este proyecto en el que va a poder estar trabajando para resolver el problema. Y luego también, si quieren sumarse a cualquier otro proyecto o a cualquier otra comunidad del Lab Nuevo León, siempre lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, que es labnuevoleon.mx. Así que nada más, gracias de nuevo y lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.